Es muy grato saludarlos en esta oportunidad. Estamos iniciando una jornada de 4 capítulos juntos bajo el título Crecimiento en Cristo. Y estaremos, ¿no es cierto?, con estos episodios o capítulos dando también inicio a una serie de diversos temas que están bajo el amparo del nombre Con la Biblia Abierta. Me acompaña aquí el pastor Eduardo Franco, decano de la Facultad de Teología, y que les habla Pastor Pablo Millanao, docente de la misma facultad. Tal como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el subtítulo de esta serie, ¿no es cierto?, de 4 capítulos, lo que nos convoca es un diálogo abierto y franco que podemos compartir con ustedes respecto a lo que significa crecer en Cristo. Y esto es algo muy importante. El crecimiento en Cristo ya suena importante, pero tal vez podríamos dialogar el por qué es importante. Sí, bueno, primero saludar a los que nos están escuchando. Estamos muy felices de iniciar esta serie de estudios bíblicos, de conversación en torno a la Biblia. Y conversar con la Biblia abierta siempre es muy bueno. Así que, claro, nos convoca ahora este tema del crecimiento en Cristo, que es la doctrina, la creencia, más bien dicho, más recientemente añadida al cuerpo de creencias de la Iglesia Adventista. Muchos preguntan, ¿cómo sé si estoy siendo un buen cristiano? ¿Cómo puedo saber si voy bien en la vida espiritual? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? O incluso cómo puedo ayudar a mi iglesia, a mis hermanos, a tener una mejor experiencia en Cristo. De eso se trata esto que vamos a conversar ahora en los siguientes minutos. Muy bien. Antes de entonces profundizar nuestro diálogo, los invitamos a que podamos orar, invitar al Señor para que sea un diálogo fructífero, ¿ya? Señor, queremos darte las gracias por estar aquí en medio de nosotros. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento y que ante un tema tan especial, tan significativo como es crecer en la persona de tu Hijo, Jesús, puedas tú darnos la claridad, el entendimiento, pero sobre todo la disposición para, si es necesario, hacer cambios profundos o continuar también en un sendero que tú ya has abierto delante de nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, recién mencionado, Eduardo, tenemos doctrinas y tenemos una creencia fundamental, y esta es la más reciente. Sin embargo, esta creencia fundamental no surge de la nada, no sale del vacío. Evidentemente, como toda creencia o doctrina, su origen está en la Biblia. Así es. ¿No es cierto? ¿Dónde comenzaría tal vez una búsqueda para encontrar estas bases para el crecimiento en Cristo en la Escritura? Sí, bueno, antes de eso, tal vez, trayéndonos un poquitito más, es súper bueno lo que tú mencionas, porque nosotros como adventistas hemos declarado ya en nuestras creencias, en la redacción de lo que entendemos, que tenemos un credo. Tenemos un credo. Y alguien podría sorprenderse. Y hemos declarado que la Biblia es nuestro único credo. Es decir, aquello que se mantiene inamovible es la Biblia. Y juzgar todo lo que pensamos acerca de la vida cristiana a la luz de la Biblia. Así que, hablando de la Biblia, hay mucha evidencia bíblica sobre el crecimiento cristiano. Ya Juan, por ejemplo, en Juan 3:5 nosotros encontramos que Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu, habla de un nacimiento. Después tenemos en Romanos, capítulo 6, versículo 4, porque dice: somos sepultados juntamente para muerte con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y siempre que en la naturaleza encontramos vida, nacimiento, es natural pensar que hay crecimiento. De hecho, la Biblia nos va a hablar de ese crecimiento. Sí, bueno, y hay muchas metáforas y simbolismos, ¿no?, en el Evangelio. Ya podremos entrar en detalle también en eso en los siguientes capítulos. Sí. Pero es muy cierto, si uno nace, sería inconcebible pensar que eso va a quedar estancado o que va a ser simplemente glorificar ese único momento inicial y olvidarnos de lo que venga después, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? Nicodemo ya un hombre mayor, así que no tiene tanto que ver con la edad física, ¿no? No tiene tanto que ver con la etapa
física, de nuestro desarrollo como seres humanos vistos desde un punto de vista común y corriente. Cuando se trata de lo espiritual, podemos ser incluso bebés a los 60 años de edad, tal vez, ¿no? Sí. Sí, vamos a hablar de eso en un capítulo más claro. adelante. Sí, estamos tratando de dar un pantallazo de lo que serán estos 4... Sí, como tú mencionas también, es verdad, hay figuras bíblicas, hay figuras de la naturaleza, la semilla de mostaza, hay otras que vamos a ir viendo más adelante. Está la figura del bebé que va creciendo. Jesús habla mucho del crecimiento, así que hay suficiente evidencia bíblica para soportar esta creencia. Ahora, tal vez puede parecer paradójico, pero el último versículo que tú señalabas de Romanos 6:4, estamos hablando de nacer, de una nueva vida, y sin embargo Pablo está usando el concepto de la muerte, ¿no es cierto? Muerte por el bautismo. Seguramente crecer en Cristo significa que ciertas cosas ya deben dejar de existir, y de ahí, ¿no es cierto?, el concepto de morir para luego poder nacer y vivir. Y seguramente vamos a poder también explorar esto un poco más. Hay otro pasaje, ¿no es cierto?, que está tal vez dentro de los que debiéramos considerar, y podemos avanzar también hacia allí, en la epístola de los Efesios, ¿no es cierto? Sí, la carta a los Efesios. Hay el capítulo 4, versículo 13 al 15. Es bien interesante. Creo yo que hay que leerlo con detención. Y creo que para efectos de estos capítulos y de la creencia es muy importante la comprensión profunda de este pasaje. No sé si, Pablo, quieres tú leer allí. Bueno, 13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aparece ya al final claramente la palabra crecer, el verbo crecer, crezcamos. El pasaje completo habla de una estatura a la cual hay que llegar. Vamos a crecer hasta llegar a esa estatura. Y la estatura es la plenitud de Cristo, es decir, es un ir creciendo espiritualmente hasta parecernos cada vez más a Él. Habla de dejar de ser niños, así que también hay un proceso de maduración. Estos elementos y otros los vamos a ir mirando en el futuro. Pero me parece que hasta este momento, en este texto, en esta parte inicial del estudio, este texto nos dice claramente que debe haber un crecimiento en la experiencia cristiana. Que la meta de crecimiento es el carácter, una semejanza a Jesucristo, ¿ya? Hacia la perfección. Y alguien podría comenzar a inquietarse un poquito. Bueno. Sí, es tentador decir, vamos a ir a la RAE, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué significa perfecto. La verdad es que ese sería un error, porque Pablo maneja definiciones y categorías que le son propias y que tienen su raíz en el Antiguo Testamento, no en la RAE. Así es. Y esto mismo pasa con la palabra santo, por ejemplo. Santo para la RAE es seguramente alguien que no comete error, que está, ¿no es cierto?, en una esfera prácticamente inalcanzable en cuanto a conducta. Sin embargo, estos vocablos, santo, perfecto, en Pablo, él los dice y los escribe mirando a los que son sus feligreses, a quienes él ha podido alcanzar con el Evangelio, y a los que muchas veces ha tenido que también retar, y uso esa palabra, o darles un pequeño tironcito de oreja, porque perfectos no son en el sentido tradicional, pero él se atreve a corregirlos, a amonestarlos, porque sabe que ellos pueden, como estamos leyendo aquí, crecer, acercarse, ¿no es cierto?, a este ideal que es el que Jesucristo nos dejó en su experiencia, habiéndose hecho uno de nosotros. Así que este es un pasaje bien potente que tal vez nos muestra que frente a nosotros hay un gran horizonte y que nos demuestra que Dios todavía no se cansa de desarrollar
su obra en nosotros, ¿no es cierto? Ahora es bien fácil confundirse un poquito, porque alguien podría pensar que esto, bueno, entonces yo si crezco, me salvo. Yo si crezco, o para salvarme tengo que crecer. Tengo que crecer como una condición, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que dejar claro aquello, y podemos revisar, por ejemplo, ya que estábamos ahí mismo en Romanos capítulo 6, y vamos a honrar el nombre de nuestro programa, ¿verdad? Con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta. Ahí en Romanos capítulo 6, si tú lo encuentras primero, Pablo, capítulo 6, versículo 22. Sí, acá lo tengo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este texto es bien interesante porque pone la experiencia cristiana en 3 facetas. La liberación del pecado, lo que los teólogos van a llamar la justificación, el momento en que nos entregamos a Jesucristo, nos limpia con su sangre, nacemos, en palabras de Pablo, nacemos a la vida nueva por medio del bautismo, y entonces comienza esta etapa de crecimiento, la que en este texto Pablo lo va a llamar la santificación, y como fin la vida eterna o transformación o glorificación que algunos mencionan. Pero dice que esto es un fruto, no es que es una condición, no es un requisito previo, es un fruto natural de estar experimentando la salvación. También tenemos tiene que quedar meridianamente claro que la salvación es absolutamente gratuita. Gratuita para nosotros, tiene un costo, es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Así es que es muy interesante. Yo quería, en este mismo sentido, ahí mismo, ya que estamos en Romanos, si me permite un momentito porque el tiempo corre, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, tal vez solo el 18 y el 19, dice así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. Estamos hablando de la santificación, la justificación, ¿verdad? Por la justicia de uno. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Y después ahora habla de así como por la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Alguien podría pensar que el crecimiento en Cristo, este camino donde empezamos a obedecer cada vez más, llegar a ser más como Cristo. Y es verdad, es así. Pero aquí dice este texto, bien claro, que no es por esa obediencia que nosotros somos salvos, es por la obediencia de uno. La obediencia sustitutiva de Jesús en nuestro lugar. Entonces, eso, antes de seguir ahondando de qué es crecimiento en Cristo, tiene que quedar muy nítido. Que nosotros no pagamos la salvación con el crecimiento, ni la alcanzamos o estamos en mejor condición para ser salvos si es que crecemos más. Siempre va a ser gracias a Cristo. No, y finalmente, bueno, hemos aludido ya al capítulo 6 un par de veces. El capítulo 6 nos muestra en el fondo que esta nueva vida implica un cambio de señorío. Seguimos dependiendo, seguimos ligados a un maestro, a un señor. En el capítulo 6, ¿no es cierto?, versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y claro, en los capítulos previos, Pablo lo que ha hecho es personificar al pecado en oposición a Dios. Y ahí está la lucha para nosotros. Si nacemos en Cristo, es para ser ahora siervos de Dios, mientras antes éramos siervos del pecado para muerte. Por lo tanto, el nacer de nuevo en Cristo no nos constituye a nosotros ahora sobre una plataforma en donde mi vida, mi experiencia, mi obediencia, o como es el tema, ¿no?, mi crecimiento pasa a ser el foco. No. Yo sigo teniendo un Señor. Él es el foco todavía. De Él todavía dependo. Porque el pecado sigue al acecho. El pecado no ha desaparecido del entorno. Y en estas figuras que ha usado Pablo a contar del versículo 12, se alude aquí que hay una guerra. Hay todavía una guerra librándose. Y quien ha de ganar esa guerra es Dios, no nosotros. Nosotros, al someternos a Él, participaremos de su victoria. Y ahí conecta con estas ideas previas, ¿no?, del capítulo 5, la obediencia de Él, la victoria de Él, que nosotros al crecer
vamos experimentándola, vamos participando en Cristo de estas cosas, ¿no? Y vamos a ir viendo también incluso ya en la literatura escatológica que la experiencia de la salvación, quienes son salvos, quienes son redimidos, son salvos gracias a la sangre de Cristo, gracias a que Jesucristo ganó la salvación. Es por eso que entonces ahora ellos, los santos, reciben la salvación. Dice, salvos por medio de la sangre de Jesucristo, va a decir Apocalipsis 12. Así es que bueno, nos estamos introduciendo en este tema que va a ser apasionante. Probablemente ya podemos ir llegando a una pequeña definición. Siempre es un peligro definir, ¿no? Pueden quedar cosas dentro, pueden quedar cosas fuera. Es verdad. Hay muchas definiciones que se han usado para esto. A mí me gusta una que es breve y que a lo mejor podemos ampliar en un futuro, en los próximos capítulos un poquitito más, pero es bien simple. ¿Qué sería crecer en Cristo o crecimiento en Cristo? Sería el proceso que dura toda la vida mediante el cual nos parecemos cada vez más a Cristo. Es un proceso. Crecimiento en Cristo, crecer en Cristo es un proceso. No es instantáneo, no existe el crecimiento instantáneo como vamos a ver en un capítulo más adelante. Y semejanza o parecido no es igual a idéntico. Es verdad. ¿Cierto? Es parecer más a Cristo. No llegamos a ser idénticos a Cristo, sino cada vez más. Y ese proceso va a durar la eternidad. El crecimiento en Cristo es una realidad y una bendición, una dicha a la que Jesús nos llama desde una experiencia fuera de Él, en el pecado, en la medida en que aceptamos ser sus hijos. Entonces ahora Él nos llama a esta experiencia de crecer en Él cada vez más como dice Pablo en el texto que acabamos de leer, a la estatura, en la medida de la estatura de Jesucristo. Así es. Hay un texto que me gusta, creo que discutir cuál es el mejor texto que represente esto, sobre todo en las cartas de Pablo, es difícil, porque él tiene este gran concepto en Cristo, ¿no? Que finalmente abarca toda la experiencia del cristiano. Pero allí en Gálatas capítulo 2, ¿no es cierto? Famoso pasaje, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal vez se roba a la película otros aspectos de este versículo, pero no tenemos que pasar por alto en la carne. Porque él dice, lo que ahora vivo en la carne. Y justamente apunta a esto. Mientras estamos aquí en la tierra, mientras todavía tenemos este cuerpo mortal que se enferma, que se cansa, etcétera, corruptible, aún así podemos crecer, porque lo que vivo aún en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por lo tanto no es incompatible, ¿no es cierto? Esto que parece una tensión difícil de resolver. Bueno, ¿somos o no somos perfectos? ¿Somos santos o no? ¿Podemos parecernos o no? Sí podemos, porque aunque estamos con todavía la presencia del pecado en nuestro entorno, estamos viviendo y en nosotros en mismos. Cristo y en nosotros mismos. Por eso el concepto carne en Pablo es bastante maleable, ¿no? Se presta muchas veces para esa soberbia del ser humano, pero también a su fragilidad, ¿no es cierto? Y su gran dependencia de Dios. A mí me gustaría, Pablo, tal vez en el corto tiempo que queda, ejemplificar esto con una ilustración que no es propia, la escuché, pero me la he apropiado de algún modo porque es muy buena. El crecimiento en Cristo en relación con la salvación en esta etapa inicial, ¿no? Porque queremos que eso quede muy nítido en este capítulo, es una realidad a la que somos llamados. Aún así no depende de aquello nuestra salvación. Y la ilustración es la siguiente: es como si Jesús estuviese en el mundo, en un punto específico, invitando a todas las personas a subir una escalera. La escalera llega hasta el cielo. Llega hasta el cielo. Hasta la tierra prometida, por decirlo, a la tierra nueva. Al cielo que el Señor fue a preparar para nosotros. Y invita a todas las personas a subir la escalera.
Cuando una persona se bautiza, se compromete con el Señor, nace en Cristo, comienza a aprender y a crecer. Y cada crecimiento, cada pequeña victoria, cada vez que nos parecemos un poquito más al Señor, es un peldaño más que subimos. Hay algunas personas que llevan años y van muy arriba de la escalera. Hay personas que ya casi, algunos dicen, ya le van a salir aras. Y otros que están recién empezando. Hay otros que llevan poco tiempo y avanzan rápido. Otros que pueden avanzar más lento. Cuando el Señor venga, Él se va a llevar con Él a todos los que estén subiendo la escalera, sin importar el nivel en el que estén, porque no depende de cuán bueno llegaste a ser. Depende que decidiste echar tu suerte con Cristo. Jesucristo te limpia, te salva y estás experimentando el crecimiento en Cristo. Alguien podría decir, bueno, y pastor, ¿qué pasa con Enoc? ¿Qué pasa con Elías? No, ellos fueron sacados de la escalera antes de tiempo, porque el único ser humano que ha llegado y llegará al final es Jesucristo. Es el único que puede alcanzar la perfección, porque es Dios y porque tuvo una naturaleza en ese sentido distinta de nosotros. Así que bueno, animarles nomás a entrar en este camino. Y bueno, muchas analogías, metáforas, esta de la escalera, pero en el siguiente capítulo, queridos amigos, vamos a volver a las Escrituras para ver justamente qué símbolos, qué figuras se usan en la Escritura para ir iluminando este concepto, ¿no?, de crecimiento en Cristo. Gracias por acompañarnos, por este tiempo que han compartido con nosotros, y nos vemos en el próximo capítulo aquí en nuestro programa Con la Biblia Abierta, explorando en estos capítulos el concepto de el crecimiento en Cristo. Hasta luego. Los dejamos invitados.